Bukele está rompiendo el molde. Este hombre que está muy enfocado en su país para mejorarlo, está dejando mucho de qué hablar. Y la izquierda en España nuevamente dice algo. Ellos han dicho recientemente de que están preocupados porque Bukele está rompiendo los derechos humanos. Ahora bien, la misma izquierda que no ha dicho nada sobre los derechos humanos de Cuba, que todos sabemos lo que está pasando en Cuba. La misma izquierda que no ha dicho nada sobre los derechos humanos en Venezuela, tampoco en Nicaragua y de ningún otro país en el cual se vive una dictadura. ¿Por qué siente la izquierda de España la necesidad de hablar sobre Bukele? Te lo voy a explicar aquí mismo. Porque recuerda que a la fruta buena siempre le quieren tirar piedra. O sea, si algo está mal, ¿por qué ellos lo van a criticar? Todo lo que está pasando en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en otros países, ellos de eso nunca han dicho nada. Pero este hombre que está cambiando su país, aquel país que en algún momento nunca fue visto por ningún otro país, o ni siquiera visto por ningún turista, hoy en día está acaparando toda la atención, y no solamente de Latinoamérica, sino del mundo completo. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador que está dejando tanto de qué hablar? Esto te lo quiero mostrar con un video que hizo Otra Ruta, el cual, si ustedes ya me conocen, saben a lo que me refiero. Pero bueno, se lo voy a mostrar para que podamos entender en este video qué es lo que Bukele está haciendo, que algunos países o algunos gobiernos de algunos países le está molestando tanto. Entre algunos, la izquierda de España. No, Veamos. no se podía hablar nada. Hola. ¿Y siempre ha tenido este negocio, mi amigo? Sí. Sí. ¿Y antes tenía problemas con los chicos? Con los chicos malos. No, gracias a Dios no. No son nada malos. Ok. Y Ok. yo pienso que tal vez hay algo atrás. Ver, oír y callar. Mucha de esta gente te va a decir, no, aquí estaba tranquilo. Todo bien, sí. Todo bien. Porque ya quedaron atemorizados con esto de ver, oír y callar, que era lo que decía el Señor. Ahora mismo nosotros hemos caminado un callejón completico y no ha pasado nada, pero me imagino que hace 2 años atrás quizás ni siquiera podíamos haber caminado por aquí. No, ¿Quién imposible. sabe cuántas correderas han pasado por aquí, para abajo y para arriba? Te voy a decir algo bien curioso que pasaba antes. Los policías que agarraban un marero de la Bien, colonia. lo primero que ustedes van a notar es que hay cierta similitud entre ese moreno bello y ese que está aquí, pero no le hagamos caso a eso. Sigamos. Otra ruta fue a La Campanera, uno de aquellos barrios que nadie podía entrar en el pasado, porque si entrabas, podrías entrar, pero salir, eso era otra cosa. Ahora, mira cómo ellos caminan por ahí, como que andan en cualquier otro país del primer mundo en donde no hay problemas de seguridad. Ahora, ustedes acaban de escuchar lo que dijo ese señor, ¿verdad? Ver, oír y callar. Ese era el eslogan de El Salvador hace unos años atrás, cuando nadie daba un peso por ese país. Las Naciones Unidas, esos países, la izquierda de España, ¿en dónde estaba en ese momento? ¿Por qué nunca se levantó para decir de que los derechos humanos de esas personas estaban siendo violados? No, para ese entonces El Salvador era un país más que sufría actos de violencia y que los moradores de ese país ni siquiera podían vivir. Pero claro, eso a ellos no le interesaba. A España no le interesaba porque claro, siempre y cuando las cosas en otros países vayan como aquí, quizás no tan bien, no tengo yo nada que decir. Porque al final lo bueno de todo es criticar y tirarle a aquellas personas que están haciendo las cosas bien. Porque si tú no vives debajo de una piedra, ya tú sabes que en El Salvador durante muchísimos años las personas no podían vivir tranquilamente. Ya de que como ese señor que veíamos ahí tenía su propio negocio y aunque él dice que nunca le tocaron la puerta para cobrarle nada, los chicos de Otra Ruta más adelante en ese video dicen que ellos sí creen que era el caso. De que el señor sí tenía que pagar los impuestos que los mareros o que los pandilleros en ese tiempo le pedían. Lo que pasa es que todavía hoy en día está el miedo de que si dicen algo en algún momento les puede pasar algo. Porque claro, el ver, oír y callar está muy arraigado en algunas personas de El Salvador. Pero no es tan solo eso, sino que también en ese tiempo los pandilleros tenían tanto, pero tanto control sobre el pueblo salvadoreño que hasta le imponían no ponerse cierto tipo de zapatillas. Pero para eso mejor vamos a verlo. Se moría, pues. Sí, es que esa era como una religión. O Claro. sea, no podías ni tocarlo ni orinar ahí porque
Ese era el mural como que nos decía a todos, ellos son los jefes de ese lugar. Sí. Pero ¿cómo uno podría reconocer a un marero que era, por ejemplo, de las letras y a uno de los números? ¿Cómo se reconocían? Por sus tatuajes, Pero ¿cómo sí que por el pelo, que por los zapatos? Explícame eso, nunca lo había escuchado. porque el corte de cabello, mi viejo, sí o no, que si te cortabas mal el pelo y a ellos no les gustaba, te medían el pecho. Bien, Se adueñaban del corte y decían, esta no lo puedes usar. cabal. Más que todo en L, por veces que era aquí, la L, así. Sí, ese no lo podían No usar. lo podemos usar porque ya decían que era de otro pandilla. De otra pandilla. Sí. Ok. ¿Y, Igual y los zapatos? No, los zapatos. Estos no, pero eso es peor, cerote. ¿Cómo así? ¿Por Por qué? esto ellos te dieran uno más. Había un tipo de zapatos que no podías usar. En este caso, por ejemplo, los que usaban los de esta colonia eran los Nike Cortés. Esos eran los de acá. Adidas Concha, sí. Un gusto conocerte. Ustedes están viendo, ¿eh? ahí. O sea, ¿en Gracias. dónde estaba la izquierda de España en ese momento? Cuando ni siquiera los salvadoreños eran libres para hacerse un corte de pelo. Porque claro, las pandillas tenían todo eso controlado. Y ese corte de pelo en específico era de ellos. ¿En dónde estaba la izquierda de España y gobiernos que le están tirando a Bukele? ¿Dónde estaban ellos cuando los salvadoreños ni siquiera se podían poner el tipo de zapatos o tenis que ellos querían? Porque sencillamente su vida corría peligro. ¿Dónde estaban? ¿En dónde estaban los derechos humanos? ¿Por qué ahí nadie se levantaba para decir, en El Salvador está pasando esto, vamos a mandar militares, vamos a mandar dinero, vamos a mandar los recursos que ellos necesitan para liberar ese país de toda la escoria el cual estaba oprimiendo al país? ¿En dónde estaban? No, ninguno aparecían porque todo era lo normal. Hoy en día que El Salvador está resurgiendo y le está dando una lección en su cara de que sí se puede hacer las cosas bien, ese tipo de gobierno quiere venir a decir de que, claro, haciéndolo de esa manera sí es fácil, violando los derechos humanos. No es que es fácil, es que las cosas cuando se quieren hacer, se pueden hacer. Mientras tú estás criticando cómo está el gobierno de otro país, en tu país hay muchas cosas que hacer todavía. En tu país hoy en día todavía hay mucho trabajo, hay muchas personas que están esperando a que tú hagas algo, en vez de estar criticando al Bukele que está reformando su país. Comienza a ver qué hay que hacer en el tuyo, porque seguro que todavía tienes mucho trabajo por hacer. Y no tan solo eso, sino que sigamos viendo qué más se encontró otra ruta en su camino por El Salvador. Cierta paz. Bueno, ruteros, por discreción a las personas que viven aquí y por respeto, no van a salir en la cámara. ¿Cómo se vivía aquí en esta temporada de las maras? ¿Cómo ustedes lo experimentaron? ¿Qué tenemos que imaginarnos? Bueno, se vivía con mucha intensidad en el sentido de que uno no sabía si podía regresar a la casa. Uno salía a estudiar, a trabajar y casi se veía imposible tener seguro que uno retornaría a su vivienda con tranquilidad. No sabía qué podía pasar en el camino, se podía presentar cualquier cosa. Por ejemplo, se presenciaba también el incendio de coasters con las personas adentro, que era algo que se vivió en Mexicanos. Es algo que uno, al suceder eso, pues ya tenía miedo también de abordar las unidades públicas. Y estamos hablando de 3 años atrás, 2, 4, Sí, de 3 años en todo atrás, ese tiempo. o quizás ¿Por qué no se escuchaban todos los medios que se escuchan hoy hablando sobre Bukele? ¿Por qué no se escuchaban diciendo es hora de que mandemos ayuda a El Salvador porque están quemando vivos a las personas? ¿Por qué no se escuchaba eso en los medios? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces hoy queremos todo decir de que Bukele está haciendo las cosas mal, cuando hoy en día ese país se está llenando de turismo, cuando hoy en día uno puede caminar por las calles, y yo soy un ejemplo vivo de eso, porque estuve allá hace un mes, de que se puede caminar por las calles a diferentes horas del día, pero nada de, o sea, en aquel entonces eran pocos los medios que se levantaban para ir en ayuda de los salvadoreños, o era que la vida de ellos en ese momento no valía nada. Explíquenme, porque es que no lo entiendo. ¿Por qué hoy en día queremos tirarle tanto a un presidente que tuvo la cachaza de ponerse los pantalones y enfrentarse a los problemas que tenía ese país? ¿Por qué le queremos tirar tanto? Es más, yo creo que si hubieran más Bukeles, no solamente en Latinoamérica completa, sino también en Europa, el mundo comenzaría a cambiar verdaderamente. Y si no, hazte la siguiente pregunta y déjame saber qué tú piensas sobre esto en los comentarios.
mayormente las personas que van en contra de Bukele son o otros políticos o medios de comunicación. Pero son muy pocas el otro tipo de persona que hace algún comentario negativo sobre ese presidente. ¿Por qué será eso? De que solamente políticos y algunos medios en específicos son los que critican a Bukele. ¿Será por envidia? ¿Será que los políticos le tienen envidia al trabajo que está haciendo Bukele en El Salvador? ¿O será que tienen miedo de que las personas en sus países comiencen a abrir los ojos y a decir, si en aquel país se pudo hacer, ¿por qué aquí no podemos hacer lo mismo? ¿Será que tienen miedo a que en algún momento las personas de esos países comiencen a revolucionarse y a decir, yo también quiero a un Bukele aquí en mi país, yo también quiero a un presidente que haga las cosas bien, yo también quiero a un presidente que mantenga mi seguridad, que yo pueda caminar por las calles sin miedo a que me roben el teléfono? Porque no es para nadie un misterio de que muchísimos países, y quizás mayormente en Latinoamérica, todavía hoy en día andar con un teléfono en la mano puede ser un tanto peligroso. Pero ¿por qué las personas de a pie sí apoyan a Bukele? ¿Será porque ellos sí ven de que verdaderamente un cambio sí es posible y de que no toda la política, como muchas veces muchas personas hemos creído, incluyéndome yo, está mal? Porque claro, siempre hemos visto una política sucia. Siempre hemos visto una política que solamente los que están con ellos son los que prosperan, mientras que el pueblo va abajo. ¿Será por eso que la gente de a pie mayormente, y no solamente los salvadoreños, están de acuerdo con Bukele y los políticos no? ¿Será que le tienen miedo? Pero bueno, sigamos viendo qué más tienen los chicos de Otra Ruta para contarnos, porque estas son algunas de las razones por la cual Bukele está rompiendo el molde de esa pudredumbre de política que se vive en muchos países y que por lo tanto hoy en día a él tanto lo critican. Podríamos encontrar algo. Algo por ahí. Sí, no, disculpa. Van a grabarlo, por eso que nosotros vivimos aquí. Aparentemente puede estar tranquilo, pero ¿Cree que todavía haya? dicen que sí. La verdad, nosotros a veces no hablamos por temor, pero yo le digo a mi mamá que si a mí me entrevistan, yo lo hiciera. Ahí vemos otra vez, ver, oír, libertad. Yo tengo testimonios a morir sobre esa vida. ¿Cómo así? ¿Qué te llegó a pasar? Yo fui prácticamente abusado por ella. Oh, wow. Y le digo, o sea, mi vida estuvo en peligro. Y la de mi mamá ni se dijo, por eso mejor nos limitamos mejor. Claro, se entiende. Él es... Sí, ruteros, pues aparte de ser abusada, tuvo que cargar con el fruto de ese acontecimiento. ¿Qué tan cierto era que pasaban corriendo en los techos? A mí me quebraron la lámina duralita antes. Sí. ¿En serio? Hay veces en los patios, hay veces de repente uno no sabe y nos miraba ahí. A mi pareja me le pegaron, me lo llevaron así en una canchita así y me le dieron entre todos y me le dieron pues que la espalda se la dejaron. Pero, sí, pero fue producto de una ciposa que era mujer de él y como no hizo caso él, le mandaron a pegar. Pero qué bueno Pero que qué todo bueno, está sí. cambiando, la verdad que sí. Y esperemos que siga así, esperamos que esto siga así, porque ahorita le digo uno puede salir tranquilo, o sea, pero uno puede confiar. Gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gordo, dime, ¿en dónde estaban todos esos medios en esos momentos? Donde personas eran abusadas, ¿en dónde estaban? ¿Por qué no daban la cara? ¿Por qué no decían, yo sí quiero ayudar a El Salvador, yo sí quiero ayudar a aquellas personas que están siendo víctimas de todos los pandilleros? No, porque es fácil tirarle a la fruta buena. Muy fácil. Porque lo que está podrido, nadie lo quiere. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo en los próximos días. Nos vemos.